Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, especialistas, expertos, realidades de qué es Costa Rica, qué es lo que hemos estado construyendo y cómo podemos mejorar la versión del país que tenemos para en un futuro cercano heredarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos de una manera más profunda, más ideal, más plena, con mayor bienestar para todos los que vivimos en este país, que al final de cuentas, esa debería ser nuestra principal comisión día a día, que la sociedad en su plenitud, en su integralidad, podamos generar esa mejora continua para hacer siempre lo mejor dentro de las capacidades de cada uno, porque si todos sumamos lo mejor que hacemos, vamos a tener un país más positivo de lo que creemos, más feliz de lo que nos ven afuera y más pleno y más real, porque a veces cometemos el error de vivir de las apariencias, del prestigio nacional o internacional, cuando en realidad debemos de socar clavijas, y ya lo veíamos en el programa del día de ayer con el Tribunal Ambiental Administrativo, los problemas que tiene en este momento de no poder funcionar porque el presidente y 7 ministros que conforman la comisión que nombra a los jueces de este tribunal, pues no han nombrado a 4 de los 6 miembros, por lo tanto 4.200 expedientes están en este momento esperando a ser tramitados, y sobre esas cosas necesitamos poner el dedo en el renglón para mejorar, para ser más eficientes y para hacer las cosas de una mejor manera. El día de hoy seguimos con el tema del gabinete sombra. Ya llevamos 2 semanas completas analizando al gobierno. Empezamos la número 3. La próxima semana ya estamos coordinando otros programas, pero hoy vamos a hablar con un exministro de Turismo, don Mauricio Ventura, exministro de la cartera de Turismo, a quien le damos la muy cordial bienvenida, tanto en FM, el 89.1 de la frecuencia modulada, como en plataformas digitales, para poder conversar con usted, don Mauricio, de muchas cosas que tiene lo que se considera en este momento la gallinita de los huevos de oro, que es el turismo. Bienvenido, don Mauricio, a este su programa Red Democrática. Don Jonathan, un gusto, un placer, un honor estar aquí compartiendo con usted y con toda su gente, los radioescuchas y los que nos ven por redes. Así que, bueno, para mí es una gran oportunidad porque el turismo es lo que me apasiona y el que usted me invite a conversar sobre ese tema, pues le dio en el clavo. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que tiene una agenda muy complicada, múltiples proyectos en su quehacer profesional, y por supuesto valoramos estos 52, 53 minutos que podamos estar conversando. Don Mauricio, ¿cómo ve a esto que se considera todavía, porque a pesar de que el comercio exterior está haciendo un esfuerzo por diversificar la inversión extranjera en el país, por generar otros atributos económicos y de producción, el turismo sigue siendo encadenador más fiable de la democratización de la economía en Costa Rica? Desde grandes empresarios, medianos empresarios o pequeños emprendedores tienen un encadenamiento con múltiples sectores de la economía que generan en su conjunto esto que se llama turismo, y que tanto bien nos ha hecho para poder mostrar lo que tenemos, que es un país lleno de grandes pues, lugares a los cuales se pueden visitar. ¿Cuál es, según su perspectiva, la realidad del turismo hoy día? Lo primero es que sin duda alguna, turismo sigue siendo la gallinita de los huevos de oro. Esto se dice desde hace muchos años. Antes era la industria sin chimenea, sigue siendo. Pero desde hace muchos años se convirtió en el motor de la economía. Cuando a mí me tocó estar de ministro, nosotros repetimos y repetimos y seguíamos repitiendo que efectivamente el turismo es el motor de la economía. Pero más allá de solo ser el motor de la economía, turismo tiene una característica fundamental. Eh, yo creo que yo soy tan apasionado del turismo porque no he encontrado ninguna otra industria, ninguna otra actividad económica que genere tanto progreso social como genera el turismo. Pero además, no solo genera enorme desarrollo y progreso social, sino que lo hace por todo el país. Y eso es una característica que el turismo tiene y que destaca ante cualquier otra industria. Entonces, en Costa Rica,
tuvimos parte de la visión, parte suerte, yo creo, ha sido un poco de todo. Cuando en los 90 principalmente empezábamos a definir un poquito cuál era el turismo que queríamos de cara al futuro, pensando años adelante. Y en aquel momento se hablaba mucho de República Dominicana, que tenía el doble de ingresos de divisas, de millones de dólares, que lo que tenía Costa Rica en aquel momento, con un modelo, digamos, diferente al de Costa Rica, un poco más concentrado, algunos polos turísticos muy definidos, grandes actores en ese desarrollo. Y claro, más volumen, ¿verdad? Y bueno, en Costa Rica fuimos, digamos, dirigiendo el desarrollo turístico hacia la otra cara de la moneda, un turismo que abarca todo el país. La realidad es que yo creo que no hay un pedacito de Costa Rica que no tenga actividad turística, aunque hay 32 centros turísticos claramente definidos por el ICT, pero que para un paísito de este tamaño, 32 centros turísticos son muchos. Claro. Y además no nos vamos a quedar ahí, porque todavía hay zonas que no se consideran centro turístico porque les falta desarrollo, falta producto y demás, pero que vamos a seguir creciendo. Entonces, pronto tendremos, no sé, 35, 37, yo que sé cuántos iremos teniendo, porque el turismo realmente abarca todo el país. Y al abarcar todo el país, tenemos dos grandes cosas. Una es que el visitante no viene a quedarse quieto en un solo sitio, viene a moverse por Costa Rica. O sea, Sí. cuando uno a un extranjero le dice, mira, quiero ir a Costa Rica, ¿qué hago? Uno mismo le dice, bueno, anda 3 días aquí, 4 días acá, pasate por aquí, anda a la playa, anda a la montaña, anda a esta playa, anda al Pacífico, anda al Caribe, en fin, lo manda uno por todo el país. Así Bueno, es. porque eso es lo que hace efectivamente la gente en Costa Rica. Y entonces eso nos genera una estadía muy larga. Cuando uno habla en conferencias internacionales, la gente se sorprende cómo un país tan chiquitico tiene 12, 13 noches de estadía. Dice, ¿qué hacen tanto en un país tan pequeñito? Y vienen Bueno, familias enteras. sí, sí, efectivamente. Y bueno, lo que hacen casualmente es recorrer el país. Entonces, efectivamente, van 3, 4 días a 3, 4, 5 lugares y eso suma entonces muchos días de estadía en el país. Y a su vez, esa circulación del turista por el territorio nacional permite que el dólar turístico se distribuya por el territorio nacional. Entonces, no queda concentrado en ninguna zona en particular, no queda concentrado en pocas manos, por el contrario, se distribuye realmente por todo el país y se distribuye en empresas de todo tamaño, pero en una enorme mayoría, que es el componente empresarial, el parque empresarial que tiene turismo, tiene un altísimo porcentaje, 90, 90 y tanto de las empresas son MIPIMES. Entonces, yo digo que es el dólar más democrático que hay porque efectivamente cubre todo el territorio nacional y todos los estratos, ¿verdad? Todos los diferentes niveles de empresa que hay en el país. Y entonces, claro, eso genera eh, progreso social, eso, Así eso es. genera desarrollo en el territorio completo. De manera que, bueno, mientras no haya una industria mejor que esa, con mucha mayor razón, el país tiene que seguir, a mí no me gusta decir apostando, porque apostar a fin de cuentas es como un juego de azar. Así Y es. esto, y esto no es un juego de azar, esto tiene que ser muy pensado, muy definido por los gobiernos y idealmente, que no lo tenemos, es una política de Estado, una política que cubra muchos años, más allá de un solo gobierno. Ujú. Eh, en Costa Rica, los ticos yo creo que somos, en general, yo siempre he sido Cortoplacistas. muy cortoplacistas. Y entonces nosotros caminamos viéndonos los pies. Ujú. Y bueno, bien dicen los campesinos que si uno camina por un río viéndose los pies se va a caer, ¿verdad? Porque hay que levantar un poco la vista. Bueno, igual pasa en la empresa, ¿verdad? En la industria, en los desarrollos. Si no tiramos la vista años adelante, nos vamos a llevar sorpresas desagradables. Y ahí creo que sí, tenemos un claro faltante de una política de Estado
Y que ambos, esto no es solo un problema del gobierno, yo creo que es un problema tanto del gobierno como del sector privado, que tenemos que efectivamente levantar la vista y planear adelante. Y adelante estoy hablando de 5 y 10 años por lo menos. Ujú. Sobre todo ahora, don Jonathan, porque hemos visto que, sobre todo después de pandemia, las cosas cambian en Rapidísimo. días, ¿verdad? En días. Y eso es, bueno, es un riesgo importante. Y el turismo ha cambiado muchísimo. El turismo de la prepandemia y el turismo de la pospandemia son completamente diferentes, ¿verdad? Uno es un libro verde y el otro es un libro rojo, ¿verdad? Son dos Don cosas. Mauricio, precisamente en ese tema de la pre y la post pandemia y de lo que usted dice que deberíamos tener una política de Estado, Costa Rica ya fue consciente de ese cambio más allá de lo que han visto los empresarios que están en el día a día y que tienen que reinventarse lo más rápido posible para estar a tono con este flujo migratorio que trae más líneas aéreas, más vuelos, más turistas, que necesitamos crecerlo muchísimo más de lo que está en este instante, pero institucionalmente la cartera de turismo y el ecosistema público de turismo es consciente, Casa Presidencial es consciente, o lo que hacemos es vivir por la inercia de la ola grande del turismo que está arrastrando la economía. Digamos que hay un poco de todo, ¿verdad? Hay una, digamos, clara tendencia en general, no solo en esta administración, de dejarse llevar por el momento, ¿verdad? Lo que está pasando en el momento. Y a veces cuando lo que está pasando es bueno, pues se monta uno en esa ola, ¿verdad? Ujú. Y eso es una, digamos, una cosa que hasta natural podríamos llamarla, ¿verdad? El ser humano cuando le está yendo bien, pues que sigue montado en esa ola, como le decía. Y cuando le está yendo bien, no necesariamente entonces toma tiempo para pensar en el futuro, en lo que pueda pasar, en cuando las cosas no estén tan bien, porque no todo lo malo dura, ni todo lo bueno tampoco, ¿verdad? Así es. Entonces siempre hay que estar preparado para ese futuro. Y no solo preparado, sino administrarlo de alguna manera. El país tiene una serie de condiciones que puede ir administrando, preparándose para esas tendencias que cada vez se marcan más. Costa Rica fue claramente favorecido, digamos, en la pospandemia con el turismo, porque el turismo que Costa Rica viene ofreciendo desde hace muchos años, esto no es nuevo, y que lo hemos posicionado muy bien en el mundo, un esfuerzo de mucha gente durante muchos años, y resulta que después de la pandemia se volvió todavía más interesante. Hay más gente que quiere, digamos, disfrutar del turismo que ofrece Costa Rica, un turismo menos masivo, un turismo más de encontrarse con la naturaleza, un turismo más tranquilo, llamémoslo de alguna manera. Y eso ha favorecido buena parte del crecimiento que hemos visto, pero más allá del crecimiento, del tipo de crecimiento que hemos visto en los últimos años. Porque el crecimiento han habido países que han crecido muchísimo más que nosotros. La realidad es que a nosotros nos tomó, yo eso sí lo he dicho, más años de la cuenta recuperarnos. Yo creo que nosotros debimos habernos recuperado antes. ¿Por qué no se Eh, logró hacer antes? yo creo que fuimos un poco pasivos en algunas cosas. Hubo algunos países más agresivos, salieron más fuertemente después de la pandemia y aún durante la pandemia mantenían esfuerzos. Costa Rica no es que no lo hiciera, sí lo hizo, pero creo que todavía podíamos haber hecho más, ¿verdad? Y si hubiéramos hecho más, pues posiblemente nos hubiéramos recuperado antes de tiempo. Eh, Algunos más conservadores decían que se iba a recuperar en el 25. Lo que pasa es que ahí también depende de lo que uno A lo que haga, aspire. ¿verdad? Porque la Organización Mundial de Turismo hablaba de recuperar en el mundo el turismo
en el 2025. Pero eso no quiere decir que uno tenga que ir en esa misma Curva. onda de crecimiento, ¿verdad? Uno puede crecer mucho más. Porque claramente para llegar al 25, el mundo, hay unos que van más rápido que otros. Y nosotros íbamos como en el medio, ¿verdad? Pero habían destinos que iban más rápido. Hay otros que se han quedado más atrás. Asia viene un poco más atrás, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que nosotros fuimos los más artistas, ¿verdad? Que lo logramos antes del 25. No, yo creo que nosotros lo podríamos haber logrado un poco antes, tal vez inclusive en el 23, creo yo. Básicamente se va a recuperar en el 24 la totalidad del turismo, porque parte de lo que se mide es los ingresos por aire, y los ingresos por aire, si bien es cierto, son los más importantes, pero no es la totalidad de los ingresos al Así es. país, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos algunas todavía faltantes, digamos, de ingresos de turismo. Lo que sí ha habido es que el tipo de turista que está viniendo es un turista más gastón. Ujú. Y Barato. entonces, claro, las divisas que están entrando efectivamente son más de lo que teníamos en el año 19, aunque la cantidad de turistas no lo sea, ¿verdad? El gasto por turista es un poquito mayor, y eso se refleja en esa plata. Pero es un turista distinto, ¿verdad? En buena medida es un turista distinto que implica una serie de cosas, ¿verdad? Y que hay que casualmente pensar en eso. O sea, no es lo mismo el turista que viene al país antes, o que venía antes, y que gastaba menos, tal vez exigía menos. Cuando uno paga más caro, uno exige más. Ujú. Y entonces yo creo que tenemos en Costa Rica que poner mucha atención, mucha atención a la calidad, a la entrega de producto que estamos nosotros haciendo. Costa Rica es muy caro. El que diga que no vive en otro país, porque Costa Rica es caro. Y es caro para vivir. Yo siempre he dicho que es imposible que el país sea caro para vivir y barato para turistear. O sea, No se esa parte no puede. existe. Eso no existe, ¿verdad? Cuando es caro, y cuando es barato, pero es barato todo, o es caro todo. Bueno, a Costa Rica le pasa un poco eso. Es caro todo. Y entonces, bueno, y ahora con una apreciación del dólar importante, ¿Considera usted, don Mauricio, ahí lo interrumpo un segundo, que el tema del tipo de cambio golpeó más de la cuenta al sector turístico y que la institucionalidad pública del turismo pudo haber hecho algún tipo de incidencia mayor para evitarlo? vamos a ver, yo estoy claro que el ministro de Turismo no puede resolver el tipo de cambio, ¿verdad? No, no, Claro, no está entre sus funciones, por mucho que uno quiera, ¿verdad? Porque tal vez uno haría algunas cosas diferentes. pero puede Pero, incidir en el Consejo de Gobierno, en el presidente. pero sí, yo creo que ahí es importante. Eh, el presidente se ha desmarcado mucho de las decisiones del Banco Central. Es autónomo y el Banco Central resuelve. Y si bien es cierto, el Banco Central es autónomo y el Banco Central resuelve, su junta directiva y su presidencia ejecutiva tomarán las decisiones que les parezcan, en teoría sin injerencia del Poder Ejecutivo. Pero lo cierto es que, bueno, el Banco Central tiene que tomar en cuenta algunas cosas que están pasando, y los efectos que esto tiene en el sector exportador como un todo, y en el sector turismo en particular. O sea, el dólar hoy está a niveles de hace un montón de años, pero Ujú. los costos no están a niveles de ese montón de años atrás, ¿verdad? Los costos han continuado creciendo en general, los costos de la planilla, los costos de la electricidad, los costos de los insumos en general. Y entonces, claro, se abre una brecha importante en el flujo de caja, porque cada dólar que se recibe y que hay que vender, porque todos los gastos son en colones, la electricidad se paga en colones, las planillas se pagan en colones, todo se paga en colones, resulta que le alcanza 20% menos. Y entonces eso es un tema duro, es un tema cruel, sobre todo que veníamos apenas empezando a levantar la cabeza después de la pandemia, que golpeó
posiblemente al sector más golpeado fue el turismo, ¿verdad? Cuando uno piensa que los aeropuertos estaban cerrados, que aunque no eran cerrados, pero para el caso, ¿verdad? Sí, habían Totalmente vuelos, restringido. ¿verdad? Total, y entonces los vuelos que habían eran vuelos para sacar gente y demás, pero vuelos comerciales como tal no había. El turismo se mueve a través de los aviones, ¿verdad? Entonces, para todos los efectos era una temporada cero, literalmente, ¿verdad? Y eso pesa muchísimo. Realmente, y aquí un paréntesis, turismo históricamente ha sido el sector que más rápido se recupera de las crisis. Así es. Cuando las Torres Gemelas, en el 2001, Ujú. eh, en septiembre del 2001, el 2002 fue un año muy duro, porque el efecto se sintió meses después. Y, y, y sin embargo, muy rápidamente, con todo y el miedo a viajar y toda aquella cosa de hace veintitantos años, se recuperó más rápido que otras industrias, muy rápido. En la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008-2009, pasó algo similar. El turismo fue de las industrias que más rápido se recuperó después de esa crisis. En la pandemia fue al revés, fue el último en recuperarse, ¿verdad? Tan es así que a nivel mundial todavía no se ha recuperado. ¿Cuántos años después, verdad? Ujú. Entonces, en este caso, saliendo de pandemia, con esos antecedentes, y tenemos un tipo de cambio que se devalúa como 24%, claro, eso generó problemas bien importantes para el turista, para el empresario. Y al turista se le encarece el destino. Ujú. Y Costa Rica no compite o sea, sí compite, pero digamos, su principal competencia no es la zona centroamericana, la región centroamericana. No, o sea, nosotros competimos con Colombia, Vietnam, México. competimos con Colombia, competimos con México, competimos con Hawái, competimos con destinos que mucha gente considera exóticos y entonces se pueden ir a Indonesia o a Costa Rica. O sea, cuando uno está en Europa Ya y da lo tiene mismo la distancia. 10 horas de avión para cualquier lado, de ahí puede llegar muy largo, ¿verdad? Ujú. Tiene todo África, tiene Medio Oriente, tiene accesos a Asia, eh, ¿verdad? Entonces, ¿con quién compite Costa Rica? Bueno, realmente con esos grandes jugadores en el mundo, más allá de, 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 de Centroamérica, ¿verdad? Ujú. Entonces, y muchos de esos competidores eh, bajaron sus precios, devaluaron más bien moneda, bajaron sus precios y han tenido aumentos importantes, ¿verdad? De la cantidad de visitantes y que, bueno, los ingresos son la plata que gastan por la cantidad de gente, ¿verdad? Y bueno, la demanda es bastante elástica y entonces donde han bajado los precios, pues la cantidad de gente ha subido más que proporcionalmente y Claro. los ingresos entonces más que proporcionalmente le han, le han llegado. Yo estoy claro que la competitividad de largo plazo Ujú. no debe ser basada en el tipo de cambio. O sea, eso es una realidad. Si nosotros le apostamos solo al tipo de cambio, estamos haciéndolo mal. Porque el tipo de cambio depende de muchos factores y ¿A qué muchos, debería entonces apostarse, aparte del tipo de cambio? es todo un tema de competitividad, ¿verdad? Hay una serie de factores de competitividad en los que debemos nosotros de basar Ujú. el desarrollo de largo plazo. El tipo de cambio es uno de ellos, pero no debe ser de que, no, no, es que si tenemos buen tipo de cambio, entonces nos va a ir bien en turismo. Sí, eso es cierto, pero no debemos de apostar a eso. Y ahí sí es una apuesta, porque realmente está uno manejando factores Que no dependen del sector. exactamente. No solo del sector, muchos no dependen ni del país siquiera, ya no digamos del sector, ¿verdad? Entonces, eso lo hace todavía más complicado y más riesgoso. Quizá, Pero sí, quizá, en otro. quizá el tema del tipo de cambio, de la forma de trabajarlo,
haya sido una de las consecuencias que desnuda la pospandemia, a lo cual no estábamos preparados. Estábamos habituados a un modelo de tipo de cambio donde la ecuación con los demás elementos del sistema de producción lo hacían estable. En este momento no lo es tanto y no estábamos preparados para eso. Y como usted bien lo decía, al no tener una política de Estado de un desarrollo a futuro, al mediano y largo plazo, pues obviamente nos está pasando la factura. Eso es, sí, sin duda alguna, no, no estábamos preparados. O sea, la realidad es que nosotros durante muchos años veníamos con el sistema, ¿verdad? De las devaluaciones ahí, más o menos controladas. Uno podía hacer estimaciones de tipo de cambio, de cara al futuro, y entonces también podía uno jugar con la fijación de tarifas, basado en esas cosas, ¿verdad? Y lo peor es que en el caso de turismo, uno no puede decir, ay, mañana cambio el precio. No, porque se mueve con mucha anticipación. Los precios se le dan a los operadores extranjeros un año y medio antes. Entonces ya hay compromisos adquiridos. Entonces no puede uno llamar a los Estados Unidos o a Europa, a los mayoristas y decir, mira, ya no te voy a cobrar $3, ahora te voy a cobrar 3.50. Es decir, no, 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 nosotros tenemos un contrato a $3. Ujú. ¿Verdad? Entonces, esa diferencia no la va a poder cubrir. Y entonces el que se ve afectado es el empresario nacional, que claramente, ¿verdad? Ve reducidos sus ingresos en términos de colones, aunque los dólares sean los mismos, Claro. ¿verdad? Pero en colones sí va a tener menos. Y hay otros factores que complican y complican mucho la vida. Eh, eh, pero que hay que vivir con ellos, ¿verdad? Y es el caso de las plataformas como Airbnb y otras plataformas que hay, que, que, que no se puede pensar en que estos no van a estar ahí, se van a acabar. No, no, estas plataformas llegaron para quedarse, ¿verdad? La Y convivencia es la que hace lo complicado. claro, y entonces hay que ajustarse. Y no solo hay que ajustarse, sino que hay una enorme cantidad de hospedaje, digamos, entre todas esas plataformas que suma varias decenas de miles de oportunidades en el país que no estaban contabilizadas dentro de las habitaciones hoteleras. Y entonces eso, hay una competencia y no necesariamente una competencia muy leal, porque las condiciones de uno y las condiciones de otro son bien diferentes. Es, Entonces, ahí hay que, digamos, nivelar la cancha. ujú. No hay mucho más que. Y creo que ahí nos ha faltado a nosotros un poquito de velocidad, de ser un poquito más agresivos como sector, desde el sector privado y lo mismo el mismo sector público. Creo que los dos de la mano han ido tal vez más lento de la cuenta. Esto debería estar solucionado desde hace rato. El tema del cobro de impuestos o de patentes o lo que se De emparejar resuelva la cancha. de emparejar la cancha. Porque creo que lo que se aprobó hace unos años atrás en la Asamblea Legislativa creo que se quedó corto. Creo que no previó, creo que es muy complicado. Creo que tenía muy buenas intenciones, pero la ejecución no funciona como tal. No hay capacidad de verdaderamente vigilar que eso se esté haciendo, que todos los actores estén registrados en el ICT, y que, ¿verdad? Es un proceso complicado. Es como si uno tuviera que cobrarle el IVA Sí. eh, a cada comprador de un supermercado. Y no, el supermercado recoge el IVA de todas las compras que hizo toda la gente y paga uno. Bueno, Ujú. así debería ser algo, digamos, guardando las distancias del caso, pero digamos que aplicaría igual. No puede ser que cada uno de los dueños de estos apartamentos y habitaciones y casas y demás que están alquilando tenga que estar pagando el IVA, eh, o la renta, o la renta única, o lo que sea que se defina.
para eso están las plataformas. Cóbrele a la plataforma de una sola vez. Claro. Y que la Ahí, plataforma paga por todos sus afiliados, ¿verdad? Sus miembros. Y hace lo no, más dinámico y digital. claro. Y entonces de una vez, como en una compra que hace uno hoy en día por internet, ya le cobran a uno el impuesto que corresponda. Y cuando uno compra por Amazon, le cobran el impuesto. Ujú, Amazon se lo paga al claro. gobierno. Bueno, igual debería ser. Entonces, si uno compra por Airbnb, Airbnb le cobra el impuesto y se lo da a cada país que le corresponda. Don O sea, Mauricio, ¿verdad? cuando hablamos de los pendientes, aparte de esto, a nivel ya legal reglamentario, hay otros que saltan a la luz en el tema de turismo y es que también nos estamos mercadeando afuera y qué tanto turismo estratégico estamos atrayendo y si lo estamos haciendo a la velocidad oportuna. ¿Cómo anda esa parte de la actual administración? Yo creo que el mercadeo que se está haciendo está bien en general. El turismo tiene una gran ventaja y es que trabaja muy de cerca el sector público con el sector privado. Y eso es Ujú, historia. Muchos de los que hemos pasado por ahí eh, no somos políticos. La gran mayoría no somos políticos, somos empresarios en el ujú. sector, involucrados en el sector. Algunos hemos sido presidentes de la Cámara Nacional de Turismo y años después hemos llegado a ser ministros. Entonces hay una muy buena relación entre el sector público y privado. Y eso permite que haya algún nivel de influencia, digamos, de conversación, de acuerdos por dónde debe ser el mercadeo. Por supuesto que Ujú. la última palabra la tiene el ICT, tiene un equipo especializado y demás, pero se oye mucho el sector privado, que es a fin de cuentas al que le toca bailar con la música que pongan, ¿verdad? Así es. Entonces, esa relación es bien valiosa. Y yo creo que el ICT en general y las agencias que se han contratado a través de los años para hacer la labor de mercadeo afuera, yo creo que la hace muy bien en general. Sin embargo, hay algunos temas en donde hay que hacer no solo la labor de mercadeo, sino labores adicionales. Ujú. Y es que antes de la pandemia, alrededor del 40 o 43% de los turistas que venían a Costa Rica venían de los Estados Unidos, Así es. que ya era muy alto. Cuando yo estaba entre el 15 y el 18, que estuve yo en el ICT, andaba por ahí del 43%. Y era una preocupación muy grande. O sea, cuando uno lo ve como empresario y uno vende algo, uno no quiere que el 40 y pico por ciento de la producción que uno hace se la compre un único cliente, porque tenés un gran riesgo, ¿verdad? Si ese cliente estornuda, bueno, Bastante. a uno le va a dar una pulmonía terrible, ¿verdad? Porque depende demasiado de un solo cliente. Bueno, ahora estamos peor, ahora es más del 60%. Entonces, el riesgo que tenemos ahí es un riesgo inmenso, inmenso, altísimo. O sea, nadie quiere depender de un cliente que es tu 60%. O sea, no puede ser. Entonces ahí yo creo que sí hay que hacer, creo que el ICT va bien direccionado y está tratando de hacer cosas en América del Sur y creo que es importante, son mercados grandes, mercados a los que antes estaba una línea aérea, bueno, hay una línea aérea que siempre ha estado, ¿verdad? Ujú. Avianca, pero bueno, se trajo LAN hace 7, 8 años, cuando fue la primera línea aérea suramericana realmente que viniera a Costa Rica. Ahora hay 3 líneas aéreas, digamos, en resumen, volando. Y si uno toma Copa como una línea aérea pues, para Sudamérica, pues tendríamos 4. Ahí hay campo. Creo que en Europa queda mucho por hacer. O sea, seguimos recibiendo cifras parecidas de los 4 grandes que he llamado yo, el Reino Unido, España, Francia y Alemania.
Esos 4 países, por mucho, son los más grandes generadores de turismo de Europa, pero estamos hablando de unas cantidades que para la población es poquito, o sea, 40, 50 mil personas al año de un mercado de estos, pues ahí hay mucho por hacer todavía para levantar. Y si bien es cierto, no se trata de aflojar el esfuerzo en los Estados Unidos, porque no se trata de eso, pero sí Hay que se trata fortalecer. claro, de hacer un esfuerzo mayor, mucho mayor todavía en atracción de turismo de otros mercados, para que esa proporción vaya disminuyendo ese 60%, no porque se caiga, sino porque sube el otro 40%, pasa de 40 a 50 y a 60 y a 70, ¿verdad? Que vaya ahí para arriba. Y creo que esa es una labor que no es solo de este gobierno, porque esto no lo van a poder reversar en 2 años, pero sí tiene que haber un esfuerzo muy importante en esa dirección y que sea continuado, por supuesto, en la administración siguiente, ¿verdad? Mauricio, una pregunta. ¿El mercado asiático debería tener un mayor peso del actual y para eso deberíamos de tener una visión de infraestructura aeroportuaria mucho más fuerte para poder recibir los aviones que pueden, los transatlánticos que pueden llegar a generar esa atracción de turismo asiático, chino, japonés, coreano y demás? Sí, no es muy fácil, digamos que yo no he sido muy fiel creyente de que el turismo asiático sea la panacea. Ujú. Tengo algunas dudas sobre eso. Eh, es un turismo diferente, es un turismo que requiere una serie de condiciones que no estoy tan claro que el sector privado turístico esté preparado para eso. Hay temas de idioma, hay temas culturales, hay temas de atractivos, qué les gusta, qué no les gusta, qué salen a hacer. Claro, uno ve las cifras a nivel macro y uno dice, bueno, China pasó a ser el emisor de turismo más grande del mundo, superó los 100 millones hace ya tamaño rato atrás, 100 millones de, de, de chinos que estaban saliendo. Pero ¿a dónde salen y qué salen a hacer? No es necesariamente Costa Rica uno de sus, ¿verdad? De sus prioridades. Preferidos. No, claramente no. Y así pasa parecido con Japón, en mucho menor cantidad, las cifras son mucho menores, pero de cualquier manera sucede algo parecido, ¿verdad? Entonces, yo creo que antes de hacer esfuerzos importantes en esos mercados, no es que no se puedan hacer, pero creo que tenemos terreno fértil y Ujú. ya sembrado en otros mercados, en otros países, en otras ubicaciones, o sea, el, eh, todo el noroeste de Europa, todo Escandinavia, ¿verdad? Todos los países nórdicos, ahí hay campo y además hay un turista que aprecia el producto que ofrece Costa Rica, que esa es otra, ¿verdad? Sí, puede haber mucha gente, pero si lo que yo les ofrezco no les gusta, por mucha gente que haya, no van a estar, no van a estar viniendo. Y ahí yo creo que hay campo importante. Se ha hablado desde hace mucho tiempo de hacer algo con esos países. Lo más cerca que se ha llegado es con Holanda. En mis épocas trajimos KLM al país, que es muy importante, pero hay otras líneas aéreas ahí en esa zona de Europa que sería muy importante entrar en todo el proceso más agresivo posible de negociación para facilitarles los vuelos directos, que hacen una enorme diferencia. Si Claro, no hay totalmente. la menor duda, ¿verdad? El vuelo directo cambia el mercado eh, rapidísimo, rapidísimo, ¿verdad? La gente reacciona eh, muy bien a los vuelos directos y bueno, los aviones perfectamente llegan sin ningún problema de allá para acá y lo mismo de regreso. El aeropuerto sí requiere de cualquier manera. Yo tuve muchas, digamos, diferencias de opinión con el gobierno pasado, especialmente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que decía que al aeropuerto de Santa María le quedaban 40 años. Bueno, no, la realidad es que le quedan más.
Lo que pasa es que le pueden quedar muchos más, pero que va a poner un freno al desarrollo del país. Claro. Entonces, no se trata de cuántos años le quedan. Sí, sí, le queda mucho. Pero el aeropuerto de Santa María tiene serios problemas, sobre todo para aviones de cuerpo ancho y que son más largos y más grandes. Bueno, y se lo pongo así, imagínese para ilustrarle que los aviones grandes, los aviones que vienen de Europa, esos aviones se quedan en las mangas más al este, en las que están más Ok, cerca de la pista, ¿verdad? Cuando uno ve ok. ahí el avión de Iberia y este y el otro, ¿verdad? Que están ahí parqueados. Bueno, se quedan ahí porque ahí hay uno que puede quedar un poquito torcido, digamos, no queda parado recto, recto, perpendicular con el aeropuerto, y el otro sí, el otro queda ni modo ahí. Resulta que por detrás de eso, como no hay suficiente espacio, entonces las regulaciones internacionales no permiten que otros aviones pasen por detrás, porque queda el ala de uno y la cola del otro quedan más cerca de lo que deberían de quedar. Entonces son riesgos que en regulaciones internacionales no los permiten. Entonces eso impide que, como no hay calle de rodaje del aeropuerto hacia el este, Ujú. hacia esa cabecera no hay calle de rodaje. Entonces los aviones tienen que salir hacia el oeste, cruzar la pista. Ahora hay calle de rodaje del otro lado, que no había, y poder irse en una calle paralela. Antes iban por la pista, ¿verdad? Esto es peor todavía, porque eso paraliza. Era un Mientras carril. esté ahí, paraliza a todos los que están arriba, espérense, ¿verdad? Porque hay un avión que está rodando en la pista principal, ¿verdad? Entonces, o sea, hay una serie de cosas. Y lo otro es que, bueno, la pista no es muy larga y está a una altura importante. Y la altura hace que los aviones pierdan capacidad de carga. Y la carga es pasajeros arriba y carga efectivamente en la panza, ¿verdad? En la parte de abajo del avión. Entonces los aviones no pueden estar operando al 100% de su capacidad. O le meten un poco más de carga en la panza y entonces hay que quitar pasajeros, o si meten lleno de pasajeros hay que quitarle un poco de carga en la panza, ¿verdad? Y Costa Rica, con una industria exportadora, y por lo menos de zona franca principalmente, que sale por aire, porque son componentes electrónicos y implementos médicos y cosas de estas, sale del país en las panzas de los aviones. Eso no se va por barco. Entonces, si no tenemos un aeropuerto que funcione como Dios manda, estamos poniéndole un freno al desarrollo del turismo y un freno al desarrollo de las exportaciones al Ujú. país. Y es claro que el aeropuerto requiere la renovación. Está en los planos, está todo, todos los proyectos Falta la están, los voluntad. estudios están, lo que falta es la voluntad política de empezar. Y yo lo que más reclamo es que si en Costa Rica duramos 40 años y todavía no hemos terminado la Sí. circunvalación en San José, que es un juguete a la par de hacer un aeropuerto, ¿cuántos años vamos a durar haciendo un aeropuerto? Bueno, entonces empecemos cuanto antes. Si somos lerdos y complicados como país, pues empecemos cuanto antes. ¿Ve Ya alguna que señal de que se vaya a empezar pronto? no, no, por lo menos es que yo conozca, del todo no. El gobierno pasado paró todo porque dijo que no Sí. hacía falta y lo metió todo en la gaveta, ¿verdad? Y son estudios muy serios, dos estudios diferentes, hechos por empresas de altísimo reconocimiento mundial. eh, Uno para definir la ubicación del aeropuerto, las necesidades de tierra, un eventual prediseño, digamos, de lo que se requeriría, pero hacer un aeropuerto fuera de San José, que es como hay que hacerlo, porque no tenemos las otras posibilidades, además que tenga las condiciones geográficas para Ujú. hacerlo, de hacer un aeropuerto fuera de San José va a requerir de carreteras, va a requerir de acceso de tren, ¿verdad? Y entonces es todo un proceso, pero si nosotros seguimos posponiéndolo porque es muy complicado, va a Nunca llegar se el va a momento hacer. en el que entonces sí, de verdad vamos a tener el agua al cuello. Todavía no tenemos el agua al cuello, pero la podemos tener en muy poco tiempo. Por eso, pero no tenemos el agua al cuello hoy.
pero Hoy, tomando en consideración el tiempo de construcción, ya ahora sí podemos tener el agua al cuello, viéndolo a futuro, lo que se ocupa de tiempo. así es. Yo creo que sí. Yo creo que ya tenemos el agua al cuello, porque para cuando tengamos aeropuerto, vamos a llegar tarde a tener aeropuerto. Ujú. Claramente, muchos años tarde. Y eso, o sea, no es que el Santa María deje de funcionar. No, no, no. El Santa María puede seguir funcionando perfectamente bien. Lo que pasa es que no puede tener la capacidad que se requiere, ¿verdad? Y eso es lo que nos pone entonces ese freno y eso es lo que hace que lleguemos muchos años tarde o el riesgo de que lleguemos muchos años tarde a ese momento en el que deberíamos de haber, o sea, yo no quisiera que en unos años digamos, es que deberíamos de haber empezado antes y tal vez ahora ya tendríamos el aeropuerto listo. No, hombre, qué pecado, ¿verdad? Porque sabemos que eso está ocurriendo. Pero yo no veo, por lo menos como le digo, que yo sepa, no conozco de ninguna iniciativa para retomar, para sacar, desempolvar esos estudios que son muy serios. Hay uno que es de capacidad del Santa María, que tiene problemas importantísimos, importantísimos. Y eso de nuevo me lleva a lo que hablábamos de política de Estado, ¿verdad? O sea, el aeropuerto es un tema país que afecta principalmente a turismo, posiblemente que sí, pero es un tema país. Entonces ahí es donde hay que coordinar. Lo mismo ocurre con las terminales de cruceros. O sea, no tenemos terminales de cruceros, ¿verdad? Lo mismo ocurre con carreteras de acceso a una cantidad de destinos que no son las mejores. O sea, hoy en día, Don Mauricio, una pregunta. A ver, la institucionalidad pública toma en cuenta turismo cuando hace sus planificaciones de desarrollo de cada una de las arterias en las cuales está. bueno, ahí es donde yo tengo mis dudas y por eso hablo de una política de Estado. Porque en una política de Estado sí se tomaría en cuenta. Ujú. Efectivamente se tomaría en cuenta. O sea, cuando uno piensa en nuestros abuelos, cuando para sacar productos que se estaban produciendo en el campo, se desarrollaron muchos de los kilómetros de carretera que hoy tenemos, que son muchos, malos, pero muchos, se hizo pensando en eso. O sea, hagamos carretera para sacar el Claro. café, hagamos carreteras para sacar la caña, hagamos carreteras para, ¿verdad? Con miras al producto. Bueno, hoy en día deberíamos estar pensando, hagamos carreteras para turismo o mejorémoslas para circular. Y eso no es solo para el turismo, o sea, obviamente para el nacional, porque el nacional igual, ¿cuántos años tenemos esperando la carretera de San Carlos? ¿Verdad? Y la carretera del Limón debió haber estado terminada hace no sé cuánto tiempo, y eso es una parte, porque la pasada del Surquí sigue siendo la misma. Ujú. Entonces tenemos un inconveniente ahí. Y así, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver, tenemos una serie de problemas. Hoy en día, ir del aeropuerto Santa María a Guanacaste, ¿cuántas horas estamos hablando? 6, 7 por lo menos. Ok. Y eso si no es un fin de semana, hay que, ¿verdad? Que Ujú. tenga alguna particularidad y entonces se puede durar. O sea, de aquí al cruce en Pozón para agarrar hacia Pacífico Sur, si se quiere ir por la costanera, se dura de aquí a Orotina, que son 40 y tantos kilómetros, ¿y cuánto dura uno a veces? 2 horas, 3 horas, porque Por ahí. las presas son así de complicadas. Bueno, eso claramente no ayuda al desarrollo del país, ya no digamos del turismo, no, del país. Y una de las industrias muy afectadas es el turismo. Además del gasto, el gasto de gasolina, el gasto en tiempo, ¿verdad? O sea, eso le cuesta al país. Si nosotros pusiéramos en la balanza la plata que hay que conseguir para hacer esa infraestructura y cómo la podríamos pagar con el ahorro que hay por mejoras en productividad y en eficiencia y en ahorros de otro montón de cosas, se requete paga. O sea, nos cuesta mucho más esos atrasos que la inversión que hay que hacer. Don Pero ahí Mauricio, seguimos nos, dejando las cosas, ¿no? nos quedan 4 minutos de programa y no quisiera irme sin hacer la reflexión final de parte suya porque me preocupa mucho el tema de la integración institucional en función de turismo, lo que usted bien llama política de Estado, porque da la sensación de que
la institucionalidad tradicional, o sea, lo que se conoce función pública sin distingo de quién es el que tiene el sombrero sentado en la silla, pero también cuando se le suma al sombrero, a la persona, al sombrero de la silla, me parece que estamos excesivamente confiados en el éxito del turismo y no estamos apostando a mantener aceitada la máquina que nos da ese turismo que tanto alardeamos y tanto podemos hacer crecer. Sí, sí, sin duda, don Jonathan. Yo siento que estamos en una zona de confort, a fin de cuentas, como país. No, porque le está yendo muy bien al turismo, entonces, ¿verdad? Dejémoslo ahí, porque eso está muy bien. Nosotros tenemos la mala costumbre de que se le pone barandas a un puente, que Ujú. se sabe que le necesita las barandas, pero se le pone barandas cuando se cae un bus. Sí, ¿Ya para qué? Ya el bus se cayó, ¿verdad? Bueno, no hagamos eso mismo con turismo. No esperemos que el turismo se complique para hacer una serie de cosas que tenemos que hacer. Creo que el tipo de cambio, yo creo que es una discusión estéril. Hoy en día ya creo que ese tema ya no va a variar de lo que está pasando. Creo que el Banco Central ha sido claro y creo que el Poder Ejecutivo también ha sido claro de por dónde van las cosas y bueno, el empresariado tendrá que acomodarse a eso. de cuáles son Eh, las prioridades de parte de ellos. sí, sí. Creo que el tema de Airbnb y las plataformas como esa, creo que es un tema que sí se debe entrarle rápidamente. Creo que el tema de seguridad es fundamental y no es hacer, o sea, seguridad para el turista, no, no, es seguridad para el país. El O sea, país. el país tiene que ser seguro. No es que esta zonita la vamos a proteger mucho porque aquí vienen 4 viejillos extranjeros. No, no, no. Es el país entero lo que hay que hacer seguro y eso se nos está complicando cada vez más. Todavía no tenemos efectos importantes, pero eso no quiere decir que no los tengamos, ¿verdad? Si esto continúa y continúa y continúa, yo siempre he dicho, o sea, a zonas de riesgo nadie quiere ir excepto los reporteros de guerra. Así Son es. los únicos que van a las zonas de riesgo. Los que queremos turistear, vamos a lugares tranquilos, donde uno vaya tranquilo y no sufra ningún problema. Entonces, el tema de seguridad es un tema que es súper importante y creo que hay que seguir machacando en ese tema. El tema de la situación de los mercados emisores, la dependencia de los Estados Unidos, creo que Es es, alto. es un riesgo importantísimo que hay que apoyar al ICT en todos los esfuerzos que esté haciendo para traer aviones de Escandinavia y demás y reforzar mercadeo tanto en esa zona como en Sudamérica. Creo que el ICT está muy bien enfocado en eso, pero hay que hacer mucho y hay que hacer más. Adicionalmente, creo que hay una oportunidad que no debemos dejar pasar, que es el tema de inversión. Eh, y muy rápidamente, hace unos años, no sé, como 20 años ya casi, se construyó el Hotel Four Seasons Ujú. en Guanacaste. Guanacaste, en Papagayo. Un hotel que marcó un antes y un después. O sea, simplemente puso a Costa Rica en el mapa turístico de ese nivel. No habían hoteles muy buenos en Costa Rica, pero no del nivel de un Four Seasons y la marca, el Ajá. nombre de un Four Seasons. Bueno, pero llegó Four Seasons y no pasó más. Nos quedamos ahí, creo que también un poco en una zona de confort y no hubo más proyectos, no hubo una agresividad de parte del sector público, creo yo principalmente, de ir a buscar más inversión en ese nivel para aprovechar que ya estábamos posicionados, digamos, de alguna manera en el mapa turístico. Creo que hoy en día vienen 2 inversiones que ya están caminando, que ya están en construcción, de 2 marcas hoteleras de Ujú. primer nivel, que claramente van a hacer bulla en el mundo. O sea, ¿qué está pasando en Costa Rica para que esté llegando 2 marcas de ese calibre? Bueno, ese momento hay que aprovecharlo. Y yo siento, y aquí sí es una crítica directísima, yo siento que ahora es Procomer el que hace eso, ya no es Cinde, pero igual se lo criticaba a Cinde. Y creo que ninguno de los dos están haciendo lo que deberían y lo que podrían hacer por inversión turística, por atracción de inversión turística al país. Creo que ahí hay un faltante, creo que ahí hay que ser mucho más agresivos para aprovechar
Esas cosas no pasan todos los años. Y Así cuando es. pasan, hay que aprovecharlas. Y creo que ahí tenemos esa posibilidad. Creo que Don la visión, Mauricio, plazo, sí. Don Mauricio, en 15 segundos, porque ya se nos acabó el tiempo. la visión de largo plazo creo que es importantísima. Creo que tenemos que levantar la vista. Creo que tenemos que pensar en no menos de 5 o 10 años adelante. Creo que ahí nos falta tanto el sector público como el sector privado. Creo que nos hemos quedado cortos. Y mucho cuidado con los efectos que el que sea un destino tan caro como es Costa Rica pueda tener en cambiar el modelo turístico que hemos desarrollado a través de los años. Y eso sí sería un pecado mortal, porque es un modelo que, como hablábamos desde el puro principio, esa distribución del dólar turístico por el país en empresas pequeñitas, y, ¿verdad? Eso es casualmente, esa generación de progreso social tiene que ser fundamental para los próximos años de Costa Rica. Don Mauricio, muchísimas gracias por el análisis al sector turístico. Don Jonathan, encantado. Cuando usted quiera conversar de turismo, me va a encontrar porque sí es un tema que me apasiona. Así que más bien muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes que han estado en sintonía en la FM en plataformas digitales. Seguimos analizando el gobierno de la República actual con nuestro Gabinete Sombra invitado. Mañana un nuevo episodio de Gabinete Sombra de Red Democrática. No se lo pierda. Hasta luego.